No le hagan caso a eso. ¿Dónde quedó? Ya no está. Ok. Bueno, entonces ya tenemos nosotros aquí en nuestro proyecto y ya hicimos, bueno, la interfaz prácticamente ya la tenemos y probamos con con el objeto de ejemplo que teníamos, probamos si nuestros métodos estaban trabajando correctamente, estaban calculando correctamente. Y bueno, ya vimos que sí. Así es que ahora lo que vamos a hacer aquí, nada más, lo tomamos del ejemplo que tenemos por acá, ¿verdad? Nada más para revisar que nuestras operaciones estuvieran bien. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a implementar en el botón calcular. ¿Qué vamos a hacer en el botón calcular? Bueno, la idea, fíjense, debemos tomar cada renglón, crear un objeto, pasarle los datos que están en las primeras 5 columnas que corresponden a los atributos del objeto y luego internamente el objeto me va a regresar a través de los métodos, me va a regresar los cálculos que vamos a poner en las 4 últimas columnas. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los renglones. Cada renglón va a representar un objeto, ¿sí? Bueno, entonces, pues necesitamos un ciclo. Vamos a hacer nuestro ciclo. Bueno, entonces en el botón calcular voy a borrar todo lo que ya habíamos hecho porque era nada más una prueba. Muy bien, entonces vamos a crear un ciclo para recorrer todos los renglones del JTable. Entonces sería desde 0. ¿Cómo nos vamos hasta al total de renglones? JTable, productos, y con el método getRowFound, pues nos regresa cuántos renglones va a tener. Bueno, este ciclo va a recorrer cada uno de los renglones, ¿sí? Y de cada renglón vamos a hacer un objeto. Entonces, a ver. Vamos a crear un objeto de nuestra clase. Sería producto. Le voy a poner así prod, la referencia. Aquí porque no sé realmente qué va a traer el producto. Eso depende de los datos del JTable. Bueno, entonces voy a crear el producto utilizando el constructor para... no, el de default, ¿sí? Bueno, entonces ahorita en este momento prod pues trae puros ceros. Pero le vamos a alimentar los atributos a través de los métodos set. Y bueno, los métodos set del objeto y el método getValue del JTable. Y ahí vamos a tomar la información. Entonces al producto le vamos a poner una descripción. Ahorita la descripción no es importante porque pues se trata de hacer cálculos, pero vamos a completar los datos del objeto. Bueno, la descripción, ¿de dónde la vamos a tomar? Del JTable, productos. Recordemos, va primero descripción, columna 0, costo, columna 1, y luego margen de utilidad, porcentaje de margen de utilidad, porcentaje de descuento y porcentaje de impuesto. Esos son los datos con los que vamos a alimentar nuestro objeto. Entonces, vamos a obtener a través del método getValue del renglón R, la R pues va a ir avanzando conforme el ciclo vaya también avanzando. Renglón R, columna 0, ahí está el nombre. Aquí, pues marca error porque el set descripción me pidió una cadena, yo le estoy mandando un object. El getValue me regresa un object. Vamos a convertir esto a cadena. De esta manera, ¿eh? Luego, así lo vamos a ir haciendo. Ahora el siguiente dato, el siguiente atributo que vamos a actualizar, me voy a ir en el orden en que aparecen en el diagrama, es el costo. Y aparte, en ese orden están en las columnas. Entonces sería JTable, productos,
get value, ahora lo vamos a hacer de la columna 1. Pero pues ya sabemos que me regresa un object. Entonces, esto lo tenemos que convertir ahora a doble porque el costo es de tipo doble. Bueno, vamos a utilizar la clase double, el método parse doble. Parse doble me pide una cadena para convertir esa cadena a doble. Pero, pues el get value me regresa un object, ¿verdad? Entonces, este object lo voy a convertir a cadena porque así me lo pide el método parse doble. Ahí, del get value en la columna 1, ahí está el costo, lo obtengo, lo convierto a cadena, la cadena se la paso al método parse doble y luego el método parse doble lo convierte a doble y ese resultado lo ponemos en el atributo del costo. Y bueno, esto lo voy a hacer ¿cuántas veces? Otras 2 veces, otras 3 veces. El siguiente dato es el margen de utilidad. Entonces aquí, en lugar de ponerle set costo, ¿qué le vamos a poner? Set margen utilidad. Y ese lo vamos a tomar, todo es igual, excepto la columna ahora va a ser la columna 2. El 0 es la descripción, el 1 es el costo, el 2, y luego el que sigue es el porcentaje de descuento, pero ese es un entero, lo estamos manejando como un entero. Eso lo podemos ver aquí en el diagrama. Dice ahí que es un entero, el porcentaje de descuento. Entonces, pues aquí tengo que cambiar el método. Ahora va a ser de la clase integer. La clase integer, la clase double, es la que envuelve el tipo primitivo. Por ejemplo, esta integer, internamente su atributo es un int. En el caso del doble, su atributo interno es un valor de tipo doble primitivo, con minúscula. Bueno, entonces aquí, claro que ya el parse doble pues no aplica, es el parse int. Y eso lo vamos a tomar de la columna a ver, seguiría la 3, ¿no? O la 2. De la 2 seguiría la 3. Y el último valor sería de la columna 4. Ese corresponde al porcentaje de impuestos. Estos son puros porcentajes. Entonces aquí le diríamos set porcentaje de impuesto. Aquí me faltó actualizar el set. Este es el set de porcentaje de descuento. ¿Sí? Bueno, entonces ya el objeto lo creamos sin datos, bueno, con datos por default, y luego le estamos asignando los valores todo lo estamos tomando del mismo renglón, la R va a ir avanzando. Esto va a suceder por cada renglón del protatable. Y pues ya que tenemos la información, ahora sí podemos pasarla a ya los cálculos. Los cálculos son los que están encapsulados. La complejidad del cálculo está dentro de la clase producto. Ese es lo que va a aprovechar la aplicación, de que no tiene que enterarse cómo se calculan todos los importes, nada más se los va a preguntar a los objetos. Bueno, esos importes van en las siguientes columnas, de la 5 a la 8. Son 4 columnas. Pero como son importes de dinero, pues vamos a ponerles un formato, ¿no? Entonces voy a crear un objeto aquí. Un objeto de la clase decimal format. Y así. Esta clase permite a través de sus objetos darle formato y aplicárselos a lo que nosotros necesitemos. Entonces aquí va a ser decimal format y al constructor se le indica qué formato queremos utilizar. Se lo pasamos como una cadena. Y bueno, el formato que yo voy a utilizar es este. Le voy a indicar, pues yo espero que los precios no pasen de 999,000. Un precio de los productos. La diferencia entre el gatito y el 0 es que en el numeral, en el gatito, si no hay un número no pone nada. En cambio, en los ceros, si no hay un número en esa posición, pone un 0. Bueno, eso, por ejemplo, si hubiera un precio que quedara en 0, porque así se calculó,
Si le dejo puros gatitos, me lo va a dejar en blanco. Y ya con el 0. Me va a poner 0.00. Bueno, entonces hay que agregar la librería. Vamos a utilizar ese formato a través del método format, del objeto formato, que es de decimal format. Entonces vamos a hacerlo aquí, de esta manera. Le vamos a decir, en el JTable productos, ahora vamos a utilizar el método setValue, porque vamos a poner resultados. setValue me pide 3 parámetros. El primero es el valor y luego el segundo es el renglón, el tercero es la columna. Vamos a empezar de la 5, ¿ah? Porque aquí nos quedamos en la 4. Va a ser 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahí va a ir, su primer parámetro es del producto del objeto. Vamos a obtener el importe de utilidad, es el primero. Lo puedo dejar así. Acuérdense que como el tipo de dato del primer parámetro es object. Estos dos son enteros, tiene que ser entero. Pero el primero es object. Y ese object me va a recibir cualquier tipo de dato. Ahorita le estoy pasando un doble. Pero yo quiero que esto esté formateado, que tenga este formato. Y entonces vamos a hacer pasar este importe por el formato. A través del objeto formato. Invocando su método format. El método format me va a regresar, bueno, aquí si lo observamos, los métodos format me regresan una cadena. Yo les paso, por ejemplo, un valor de tipo doble, que es el caso de ahorita, les voy a pasar el importe, me lo va a formatear con lo que tiene indicado el constructor y luego me lo va a regresar como una cadena. Pero no hay problema, como es object me va a recibir también ese valor, ¿sí? Entonces aquí le pasamos el formato, format, es el método, y le pasamos el importe de utilidad. Vamos a cerrar aquí. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Al objeto JTable productos, a través del método setValueAdd, vamos a poner un valor en una celda. ¿En cuál celda? Pues lo que diga el renglón y la columna 5. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué valor vamos a poner ahí? Al objeto prof le estamos pidiendo el importe de utilidad y se lo estamos pasando al método format del objeto formato para que me le dé un formato. Aquí estamos interactuando con 3 objetos, ¿no? Bueno, entonces eso mismo lo vamos a aplicar para los siguientes. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Qué va a ir cambiando? Bueno, la columna va a ser la 6, luego la 7 y luego la 8. Acuérdense que son 9 columnas, de la 0 a la 9. Bueno, aquí le voy a pasar el importe de descuento. Todo es del mismo objeto y luego el importe de impuesto. Y el último dato pues es el precio. Bueno, entonces aquí se ve claramente que el objeto recibe información de los primeros 5 columnas. Esa información se guarda en sus atributos a través de los métodos set. Y luego, con esa información le pedimos que nos calcule todo y lo ponemos en las siguientes 4 columnas. Por eso esas últimas columnas las pusimos no editables para que el usuario no modifique resultados. Bueno, no viene ahí especificado en el enunciado, pero el usuario ahí de pasadita me dijo que quería también un promedio de los precios. Quiere saber un promedio de todos los precios. Entonces pues vamos de una vez a implementarlo. Aquí voy a inicializar una variable para totalizar los precios. Es un acumulador de tipo doble, le voy a poner total y va a empezar en 0. Y dentro del ciclo, acuérdense que el ciclo va a recorrer cada renglón y de cada renglón estamos haciendo un objeto. Y a cada objeto le pasamos información y le pedimos cálculos. Bueno, vamos a acumular el precio. Entonces aquí le diríamos el total, vamos a acumular del producto, pues el precio. ¿Sí? El más igual es para que acumule.
Y entonces total, cada vuelta que dé, se le va a ir agregando el precio del producto. Y cuando sale, podemos calcular un promedio. Cuando sale del ciclo, un promedio que sería el total entre cuántos. ¿Cómo calcularemos el promedio? ¿Entre cuántos los voy a dividir? ¿No? Entre el número de productos, ¿verdad? Que el número de productos es el número de renglones. Entonces aquí sería JTable productos punto get row count. Todavía no tenemos en dónde poner ese resultado. Vamos a agregarle en el diseño. Vamos a agregarle por aquí unas etiquetas, ¿no? Una etiqueta que aquí va a decir precio promedio. Bueno, esta etiqueta le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Y luego voy a poner otra etiqueta en donde va el precio promedio. Otra etiqueta. Aquí. Le voy a cambiar el fondo de la... y el tamaño de la fuente. A ver, aquí le voy a decir que el fondo lo ponga, no sé, voy a escoger aquí un color. Y la fuente la voy a poner a 20. Y para activar el color, pues señalamos aquí el opaco. Y voy a poner lo que es la fuente, más bien el texto lo voy a poner al centro. El alineamiento horizontal lo voy a poner al centro. Bueno, aquí va a ir el promedio, ¿sí? Le voy a quitar el texto. Y le voy a cambiar el nombre. Este se va a llamar JLey promedio. Y ahí es en donde vamos a poner el promedio que acabamos de calcular. Aquí sería JLey promedio set text. Este tiene nada más un método para poner texto y le pondríamos el promedio. Fíjense, aquí por ejemplo, pues me marca error porque promedio es doble y set text me está pidiendo una cadena. La forma en que lo resolvemos pues es concatenando una cadena nula para que el resultado doble, al concatenar la cadena nula, pues lo va a convertir a cadena y ya no me marca error. Pero el precio promedio pues también lo vamos a hacer pasar por el formato, ¿sí? Porque el promedio pues nos puede dar con muchos decimales, si queremos nada más que nos ponga 2 decimales. Vamos a hacer pasar el promedio por el formato. Aquí le diríamos formato.format y le pasamos el promedio para que formatee el promedio. Aquí ya no sería necesario concatenar la cadena nula porque ya vimos que el método format regresa una cadena. Así es que si regresa una cadena, pues lo puede tomar directamente el setText. Ya no hay necesidad. Bueno, ya tenemos el cálculo. Obviamente, pues lo hicimos en un ciclo para recorrer todos los renglones de JTable. Vamos a probar esto. Lo calculamos y aquí están, bueno, salió un mouse de 264, una extensión no sé qué tan, será de 50 metros, no sé. Y bueno, aquí ya están todos los elementos, ¿verdad? Y el promedio y todo. Bueno, eso ya está. Ya cumplimos con cierta parte del enunciado, que me decía que hay que calcular el precio de una lista, de un número, no, ni siquiera decía cuántos, ¿verdad? Por eso lo hicimos así, bueno, aquí está. Dice el enunciado, para determinar el precio de cada producto de una lista de los mismos. Eso ya lo tenemos. Considere, para llegar al precio, bueno, todo eso ya lo consideramos. Presenta la información ordenada
descendente por precio y alfabéticamente de acuerdo a la descripción de los productos. Me pide que esa información la ordenemos. Bueno, antes de ordenarla, es lo que seguiría. Vamos a analizar un poquito qué sucede. Fíjense, aquí. En realidad, no tiene mucho que ver en cuanto a la rapidez en que lo va a hacer, pero sí tiene que ver en cuanto al manejo de la memoria. Fíjense, imagínense que el usuario pusiera 500 productos y ya capturara la información y que calculara los precios. Bueno, ¿cuántos objetos estaríamos creando? Vean cómo el new está dentro del ciclo, ¿sí? Está dentro del ciclo y entonces cada vuelta que dé ese ciclo va a crear un producto, un objeto, porque está el new, aquí está el new. Entonces, si fueran 500 productos, va a crear 500 objetos. ¿Será necesario que cree 500 objetos para hacer la lista que nos están pidiendo? Vamos a ver. Fíjense, lo voy a ver aquí. Estamos en el caso de que el objeto se está creando dentro del ciclo. Yo aquí hasta lo marqué en otro color. Aquí está el ciclo y aquí se está creando el objeto. O sea, cada vuelta que dé, se crea un objeto nuevo. Cada vuelta. Y vamos a suponer, no coinciden con nuestros productos, pero bueno, es otro giro. Vamos a suponer que nuestro JTable traiga esta información. Renglones 0, 1, 2 y 3. Bueno, y eso es lo que va a recorrer nuestro ciclo, ¿verdad? Ese JTable. Bueno, cuando la R vale 0, el objeto prod va a tomar esta información, ¿va? La del renglón 0. Y entonces va a crear este objeto. Va a crear este objeto. Y este objeto lo va a poner en memoria, ¿va? Lo vamos a poner aquí. Ahí quedó. Bueno, entonces, eso es cuando la R vale 0. ¿Sí? Bueno, quiere decir que la referencia producto, vamos a poner aquí una flecha. La referencia producto está apuntando a este objeto. No dejen ponerle así. ¿Por qué no lo puso? No lo tomo. No así. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Cuando la R vale 0, se crea un objeto, se le pasa esta información y la referencia producto apunta a ese objeto. Bueno, ¿qué sucede cuando la R vale 1? O sea, da la vuelta el ciclo y ahora la R vale 1. Como dice que cada vez que dé la vuelta la R, cada vez que cambie de valor, se crea un objeto, entonces pues va a crear otro objeto. Y ese objeto sería, digamos que Este objeto lo voy a poner aquí. El primero ahí se quedó, Y entonces, ahora esta referencia ya no va a apuntar al primer objeto. ¿A cuál va a apuntar? Va a apuntar al segundo. O sea, esto va a apuntar aquí. ¿Qué pasó con este objeto? Ya se quedó sin una referencia. Y cuando un objeto se queda con una referencia, sin una referencia, ese objeto ya es, como quien dice, ya murió. Esa memoria ya quedó inservible. Es memoria, es basura. ¿Sí? Bueno, entonces voy a poner aquí, este es cuando la R vale 1, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la R vale 2? Cuando la R vale 2, vamos a ponerlo por aquí, pues otra vez se crea un objeto, se crea un nuevo objeto. Estos se quedan sin referencia ya, porque la misma referencia se está usando para el nuevo objeto. A ver, entonces tomaríamos este objeto, el que se acaba de crear, lo ponemos en memoria, ahí está, y entonces esta flecha desaparece, ya no hay una liga hacia este objeto, ya no hay ninguna referencia, y este objeto ahora está apuntando aquí, o esta referencia más bien, está apuntando a este. Estos objetos siguen estando en memoria, pero ya no se pueden reutilizar. O sea, ya esa memoria ya no se va, ya se perdió esa memoria.
¿Sí? Bueno, entonces lo mismo va a suceder cuando, cuando la R valga 3, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la R vale 3? Pues se crea un nuevo objeto. Cada vuelta se crea un nuevo objeto y es este objeto. Es la coca, ¿no? Se crea y se queda ahí. Entonces, esto ya desaparece. Eso desaparece. Y apunta a esto. La referencia prod apuntó a 4 objetos diferentes. Y el que se quedó pues fue el último, ¿va? Si yo le pidiera en este momento, a ver, dime cuál es la descripción de prod, me va a regresar coca. Ya perdió todo esto. Así es que en realidad estamos desperdiciando memoria ahí. Si son 1000 objetos, 1000 productos, vamos a crear 1000 objetos. Pero pues se va a ir perdiendo cada vez que dé la vuelta el ciclo, se va a ir perdiendo el anterior. Eso se llama memoria, ya no se puede recuperar. Lo bueno es que Java tiene un recolector de basura. Entonces va monitoreando y cada vez que encuentra un objeto o una memoria que no tiene una referencia, y entonces dice, esta memoria pues la voy a liberar para que se pueda ya utilizar, ¿verdad? Volver a utilizar. Entonces podemos decir, no, pues de eso que se encargue el recolector de basura, de memoria. Sí, es un recolector de basura. Pero a ver, ¿qué sucede? A ver si les ha pasado esto. Ya ven que aquí hay una compañía que se encarga de recoger la basura, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa compañía? ¿Sabe alguien cómo se llama? Pasa, ¿no? Se llama Pasa. Ok. Y no pasa todos los días, ¿verdad? Pasa cada tercer día. Bueno, y más o menos agarra un horario uniforme. Por ejemplo, ahí por la casa pasa como a las 2 de la tarde. Entonces ya sabemos que pues no va a pasar muy temprano, pero tampoco va a pasar muy tarde. Es el recolector de basura. Pero ¿qué sucede cuando hay pues festividades como el Día de la Madre, Navidad? O sea, que la mayoría de la gente hace algo. El 15 de septiembre, que mucha gente hace algo. Pues la basura se dispara. Y entonces ese día si te tocó recolección, en lugar de pasar a las 2 de la tarde, anda pasando a las 11 de la noche. ¿Por qué razón? Pues porque en cada parte que se detuvo, tuvo que recoger más basura. O sea, el hecho de que haya más basura hace que sea menos eficiente la recolección. Y es lo mismo que pasaría aquí. ¿Sí? Nosotros no lo notamos porque son muy poquitos datos. Pero sí vale la pena darse cuenta de eso, para que cuando sean muchos no nos suceda. Aquí lo que podemos hacer es crear un solo objeto y reciclarlo. Es lo que viene aquí, miren. Dice, esto sucede cuando creamos un objeto en cada vuelta. Se va desperdiciando, cada objeto se crea, se alimenta y se le piden cálculos. Y ya nos olvidamos de él. Y entonces la memoria se va desperdiciando. ¿Qué podríamos hacer en lugar de esto? En lugar de crear el objeto dentro del ciclo, mejor lo creamos afuera. Si lo creamos afuera, entonces podemos reutilizarlo, podemos reciclar el objeto. Porque nada más vamos a tener un objeto. Cada vuelta lo único que vamos a hacer es actualizarle sus datos a través del método set. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues cuando la R vale 0, entonces se crearía el objeto, son los mismos objetos, se crea el objeto y se guardaría en memoria. Ahí está. Y ya se le llenan con los métodos set los datos que están en el renglón 0 y se le piden los cálculos y se ponen en sus columnas. ¿Qué pasa cuando la R cambia a 1? Cuando la R cambia a 1, se toma el mismo objeto y se le ponen los datos del renglón 1. Obviamente estos datos se van a perder. Estos se van a perder ahí, pero no importa porque ya los cálculos ya los hicimos. Entonces, cuando la R vale 1, el mismo objeto va a tener nada más otra información, nada más se le va a actualizar. Luego da la vuelta y ahora la R ¿cuánto vale? Pues la R vale 2, Y entonces cuando la R vale 2, vamos a asignar esto aquí, pero esto se va a perder. Esto se pierde. Lo pongo ahí para que quede constancia.
pero cuando nosotros ponemos con los métodos set los datos del renglón 2, pues entonces los del renglón 1 ya se perdieron, pero no importa porque ya los calculamos. Y así consecutivamente, cuando el renglón valga 3, entonces vamos a poner esta información, esto se va a perder, ¿sí? Esto se va a perder y queda... El objeto finalmente va a quedar solo con la última información, pero estamos utilizando un solo objeto. Lo estamos reciclando, ¿sí? Y es un simple cambio el que vamos a hacer. Como les digo, no vamos a notar diferencia en la ejecución porque son muy poquitos datos, pero es algo que debemos tomar en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, en lugar, aquí estamos creando, lo voy a poner por aquí, creamos un nuevo objeto en cada iteración. Lo voy a dejar ahí como constancia de que lo habíamos hecho de esa manera, pero pues lo voy a comentar. Aquí ya me empieza a marcar errores porque ya no tengo ninguna referencia. Vamos a crear ese objeto, pero acá afuera. Le vamos a decir, producto prod es igual a new product. ¿Sí? Y entonces, pues ya, bueno, aquí no sé qué luego marca error y no tenía error, pero bueno, entonces en este caso, solo, aunque sean exagerando 2000 productos, nada más estamos creando uno solo en memoria, ¿sí? Bueno, entonces no hubo ningún cambio, el usuario ni cuenta se dio que hicimos, nosotros ejecutamos y debe seguir trabajando igual. Debería ser un poco más rápido, pero pues no lo notamos porque se mide, yo creo que esta diferencia en nanosegundos, pero ya si fueran demasiados datos se empezaría a notar. Bueno, entonces ya quedó eso. Ahora sí vamos a analizar qué necesitamos hacer para el ordenamiento. Bueno, haciendo una aclaración, si nosotros por ahí curioseamos, investigamos los atributos que tiene el JTable, pues tiene muchos. Nosotros manipulamos poquitos, ¿verdad? Que el show grid y que el alto del renglón, le cambiamos poquitos atributos, pero tiene muchos. Entre ellos tiene un atributo que me permite ordenar las columnas. Un atributo que diga, permitir ordenar las columnas. De tal manera que si yo le digo costo, le doy aquí, me lo ordena por costo. Y si le vuelvo a dar, lo ordena uno ascendente y otro descendente. ¿Sí? Bueno, pero eso no lo vamos a usar nosotros. La idea es cómo lo implementaríamos por nuestra cuenta. Ya cuando les encargue el proyecto, que no falta mucho, pues el objetivo principal no es que funcione lo que se pide. Es un objetivo importante, pero no es el principal. El principal es aplicar lo que estamos aprendiendo para que funcione lo que se pide. Eso es lo más importante. Bueno, entonces, pues obviamente esa opción que mencioné ahorita no la vamos a usar. Nosotros vamos a generar una manera de ordenarlo, ¿sí? Con los conceptos que estamos viendo. Muy bien, entonces, para ordenar, por ejemplo, ordenar por precio. Pues no se trata nada más de ordenar esta columna, ¿verdad? Se trata de que, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el que tiene el menor precio? Aquí en este. El aire comprimido. Tiene 94, ¿verdad? Cuando yo lo ordene, todos los datos de aire comprimido deberán quedar al principio, porque es el que tiene menos precio. ¿Y quién tiene el mayor precio? El 386, la microfibra. Al ordenar, debe quedar al principio el aire comprimido y al final la microfibra, pero con su costo, con todos sus datos bien, ¿verdad? Que sea consistente la información. Entonces no se trata de ordenar nada más una columna, sino todo lo que cada vez que yo mueva un dato de la columna de precio, porque es el criterio de ordenamiento, pues me debo llevar toda su información. Para hacer eso, pues vamos a utilizar objetos de la clase producto. Vamos a crear un arreglo, ¿sí? De productos, de tal manera que cada elemento del arreglo va a almacenar
un producto con todos sus datos, y eso es lo que vamos a ordenar, un arreglo de productos. Hasta ahorita nosotros hemos creado arreglos en los ejercicios, pues de enteros, de dobles, o sea, de tipos primitivos. Hemos creado arreglos de cadenas, que las cadenas son objetos, pero esas tienen un tratamiento especial y ya traen muchos detallitos que nos permiten manipularnos como de manera más directa. Pero no hemos hecho ningún arreglo de objetos de nuestras clases. Sí, entonces vamos a crear un arreglo de productos y luego vamos a alimentar esos productos con los datos del JTable. Luego vamos a ordenar el arreglo y cuando esté ordenado vamos a regresar la información al JTable. Eso es lo que vamos a hacer. De tal manera que el JTable pues nada más me sirve para captura y resultados, como una especie de vitrina nada más. Todo el proceso lo vamos a hacer nosotros en un arreglo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a agregar un botón que diga ordenar por precio. Y el nombre del botón va a ser ordenar precio. Muy bien. Y bueno, así lo voy a dejar. Y pues voy a escribir así como el algoritmo general, lo que estuve mencionando ahorita. Vamos a crear un arreglo de objetos de la clase producto. ¿Sí? ¿De qué tamaño sería ese arreglo? ¿Cuántos elementos tendría ese arreglo? Por ejemplo, aquí no lo estoy ejecutando. Si yo lo ejecuto y pongo aquí 7, y yo voy a crear un arreglo donde cada elemento del arreglo va a ser un producto. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener el arreglo? No es pregunta capciosa. Pues la cantidad de renglones, ¿va? Ok, entonces va a tener la cantidad de renglones. Luego, después de crear eso, vamos a asignar datos a los objetos. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a asignar? Los vamos a tomar del JTable. Algo similar a lo que ya hicimos en el botón calcular. Después de eso, vamos a ordenar el arreglo. Lo vamos a ordenar y ya cuando esté ordenado, entonces ya regresamos la información al JTable. Ahí mismo se va a ver. Entonces ya regresamos la información ya ordenada al JTable. Ese es el plan. ¿Sí? Es el plan de lo que vamos a hacer. Y pues vamos a empezar por partes. Aquí. La forma de crear un arreglo de objetos es igual que un tipo primitivo, ¿sí? En cuanto a la sintaxis. Entonces diríamos producto y luego creamos, indicamos que va a ser un arreglo. Y luego le ponemos nombre al arreglo. Yo lo voy a llamar lista. ¿Sí? Igual a new producto. Y aquí el número de elementos que va a tener nuestro arreglo, pues es el número de renglones. Entonces sería JTable productos punto get row count. Bueno. Luego, dice ahí que asignar los datos a los objetos. Bueno, pero en realidad eso que acabamos de hacer no crea objetos, nada más crea el espacio para los objetos. Es una diferencia muy importante con respecto a los tipos primitivos. Cuando nosotros creamos un arreglo de enteros, que le decimos int, corchetes, números igual a new int, 5. Desde ese momento, en memoria, ya existen 5 valores enteros con puros ceros. O sea, cuando es primitivo, se crean en memoria los espacios y se asignan valores por default. Si fuera un arreglo de booleanos,
yo a un arreglo de 15 booleanos, sin ponerle ningún valor, se genera 15 posiciones con falso. O sea, ya traen los datos. En cambio, cuando se crea un arreglo de objetos no sucede eso. Cuando se crea un arreglo de objetos, no hay objetos, hay lugar para los objetos. Y eso es bien importante recordarlo. O sea que si yo aquí lo... Voy a tomar esto como referencia. A ver, lo voy a poner en otra hoja. Aquí. Entonces, este va a ser mi arreglo. Ya no es la memoria. Bueno, realmente el arreglo va a quedar en memoria también. Ese es mi arreglo lista, el que estoy creando. Pero con la instrucción que acabamos de poner, no tengo ningún objeto. Pues, ¿saben qué? Voy a tomar todo el objeto. Bueno, no, está bien así. No hay ningún objeto. Y esto en lugar, el dis es porque ya existiría el objeto, pero en lugar de un dis va a haber un nulo. Pues este va a ser nulo. ¿Sí? Y este va a ser nulo. Sí tengo lugar para 4 productos, pero no tengo ningún producto creado. Entonces, si yo en este momento, cuando acabo de crear el objeto, si le pido que haga algo con un elemento, este es la posición 0, esta es la 1, la 2 y la 3, que coinciden con los renglones del JTable, ¿sí? Pero si yo le dijera, a ver, lista, así, lista, subíndice 1, punto get costo, que yo quisiera el costo de esto, lo que yo le estoy pidiendo es a este objeto que está en la posición 1, le estoy diciendo que me diga su costo, pero como es nulo, pues me va a lanzar una excepción ahí. Me va a decir, no, el objeto que está en la posición 1 no existe. Entonces, aquí lo que hicimos fue nada más crear las puras referencias. Vamos a ponerle, creamos un arreglo de referencias nulas a objetos de la clase producto. No estamos creando ningún objeto, estamos creando el espacio donde van a ir los objetos. ¿Sí? Y acá, entonces, aquí sí vamos a crear el objeto. A ver, voy a tomar, que acabo es copiarlo de aquí. Voy a copiarlo de aquí. Porque tiene que recorrer el JTable, los renglones, y de cada renglón hacer un objeto. Entonces, aquí. Le vamos a decir crear y asignar datos a los objetos, ¿sí? O sea, aquí en este punto no hay objetos creados. Nada más el espacio donde van a ir los objetos. Y acá vamos a crear los objetos. Todo esto me sirve, esto pues no, esto no me sirve. El total tampoco. Y lo que vamos a hacer es objeto o esta referencia la vamos a poner en la posición R del arreglo, porque el arreglo tiene estas posiciones que coinciden con los renglones del JTable. Entonces la R me sirve tanto para recorrer los renglones como para indicar la posición del arreglo. Y entonces ya nomás lo que haríamos es esto. Le diríamos, quedó. Nada más le diríamos, lista subíndice R es igual a prof. Aquí estamos alimentando el objeto y luego lo estamos poniendo en el arreglo. Y el resultado de este ciclo, pues tendría que ser algo así. Vamos a ver si queda. Tendría que ser algo así. Bueno, esto, algo así. Y ya los objetos ya no serían nulos. Ya los objetos ya existirían. Entonces, por ejemplo, voy a poner esto un poco más para abajo.
esto ya no son nulos, esto ya serían dis. O sea, ya existe el objeto. Internamente todos los objetos se llaman dis. Y ya el paso siguiente sería ordenar esta información. Por eso ya será mañana. Ya ahorita si le digo lista 1.getCosto, me tiene que regresar el 23. Porque ya hay un objeto aquí. Pues aquí ya sería el 23, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.